Bienvenidos a su podcast de ecopsicología. En este podcast trataremos temas relacionados en cómo el medio ambiente influye en la psique. En el capítulo 9 abordamos el tema de espacio personal. El espacio personal es una zona alrededor del individuo que otras personas no pueden traspasar ni invadir. Esta zona varía de acuerdo con los individuos, las circunstancias y la naturaleza de las relaciones interpersonales, y se ha identificado 4 zonas de distancia que regulan las interacciones entre los seres humanos: distancia íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública. Las diferencias en el uso del espacio personal varían de una cultura a otra. Por ejemplo, los europeos del norte y los británicos emplean más espacio personal que los estadounidenses, mientras que la gente del Mediterráneo y los árabes utilizan menos. Además, se ha encontrado que las personas de clase media utilizan más espacio personal que las de clase baja. La conducta del espacio personal es evidente desde los años preescolares y continúa evolucionando en la edad adulta. El espacio personal crece y su uso se hace más sistemático a medida que el individuo se desarrolla física y mentalmente. También se ha observado que el espacio personal varía según el sexo. Los hombres usan más espacio personal que las mujeres, y muchos de los hallazgos en esta área incluyen las reacciones a la invasión del espacio personal y los efectos del carácter étnico y del desarrollo. Interactúan con el sexo de los sujetos estudiados. El espacio personal tiene varias funciones sociopsicológicas. Por ejemplo, la función autoprotectora amortigua las amenazas físicas y emocionales procedentes de otras personas. Los estudios que incluyeron la invasión del espacio personal experimentalmente controlada han demostrado que un individuo cuyo espacio es invadido puede responder con varias estrategias defensivas, incluyendo abandonar el área. Otra función del espacio personal consiste en expresar la atracción personal. La proximidad se asocia con la amistad, la simpatía y la afinidad percibida entre los individuos. También tiene una relación positiva para la extroversión y la necesidad de afiliación. Los psicólogos ambientales han propuesto varias teorías sobre el espacio personal. Por ejemplo, el modelo de comunicación contempla el espacio personal como un instrumento de la comunicación no verbal que determina la cantidad y el tipo de información sensorial que se transmite en las personas. El modelo de estrés considera el espacio personal como un mecanismo de adaptación que protege al individuo de varios productores de estrés, como aumentos en la agresión o sobrecargas de información sensorial, que pueden surgir cuando las distancias interpersonales se tornan demasiado cortas. En resumen, podríamos decir que el espacio personal es una zona alrededor del individuo que es importante para regular las interacciones entre personas. Tiene varias funciones sociopsicológicas, incluyendo la función autoprotectora y la expresión de la atracción personal. Además, los psicólogos ambientales han propuesto varias teorías sobre el espacio personal para explicar su importancia en nuestras vidas cotidianas. Muchas gracias. Como segundo punto, en este maravilloso podcast abordaremos lo que es la privacidad y la territorialidad. Esta privacidad se refiere al derecho fundamental que tienen las personas de controlar el acceso a su información personal y a su espacio privado. Es esencialmente importante en un mundo cada vez más conectado y digitalizado, donde la tecnología ha hecho como posible recopilar una gran cantidad de información personal sobre las personas. Este mundo de redes sociales pues cada vez tiene más información y acceso de nuestra información personal. Es muy importante proteger este derecho fundamental en un mundo en el que las violaciones de la privacidad son cada vez más comunes. La privacidad se diferencia de la privacidad en que se refiere específicamente al ámbito de la vida privada y personal, mientras que la privacidad se puede aplicar a cualquier ámbito. Pero también, por otro lado, la territorialidad, es una tendencia humana de establecer y defender un espacio físico y psicológico que se entiende como propio.
todos los seres humanos naturalmente tenemos un espacio personal, un espacio que es referente a cada persona. La territorialidad es una forma natural de establecer límites y proteger lo que consideramos nuestro, ya sea en términos de espacio físico o social. Es una forma de comunicarnos no verbal que nos permite expresar nuestra identidad y relación con el entorno. Posteriormente, la territorialidad puede manifestarse de diferentes maneras, como la colocación de objetos personales en un espacio determinado, la forma en que marcamos nuestras posesiones personales o la forma en que respondemos cuando alguien invade nuestro espacio. También puede variar según la cultura y el contexto. En algunas culturas la territorialidad puede ser más importante que en otras y los límites que se establecen pueden ser diferentes. Esto depende de cada individuo y de cada contexto que contenga el individuo. Ambos conceptos son importantes para el bienestar psicológico y emocional de las personas. Es esencial proteger estos derechos fundamentales en un mundo cada vez más conectado y digitalizado, como habíamos mencionado anteriormente. Estos conceptos hay que recordar que son esenciales, muy importantes para nuestro bienestar psicológico y emocional, y debemos de protegernos cada vez en un mundo donde se conoce más acerca de nosotros. Y fuera de eso, también en unos espacios sociales, pues debemos también de tener muy claro lo que son nuestros espacios personales, para así hacernos respetar y también respetar a los demás. Ok, ahora en sintonía con esto hablaremos sobre hacinamiento. Y primero definimos hacinamiento, que es cuando un número de personas o de ocupantes de una vivienda excede la capacidad del espacio disponible, ya sea medido como habitaciones, dormitorios o superficie. Esto produce una situación de hacinamiento que tiene resultados negativos para la salud física y mental. Ok, diciendo un poco esto de qué es hacinamiento. El conocimiento ambiental se refiere a la capacidad del individuo para elaborar, usar mapas cognitivos para resolver problemas de espacio en su entorno físico cotidiano. Esta habilidad es esencial en una amplia gama de actividades diarias, como conducir, caminar, encontrar tiendas y restaurantes, visitar amigos, entre otras. La mayoría de las veces, las personas no son consecuentes de que están utilizando sus mapas cognitivos para resolver problemas de espacio, pero sin esta habilidad sería difícil realizar las tareas cotidianas como asistir a una clase o visitar a un amigo en otra parte de la ciudad. Por otro lado, la aglomeración es un fenómeno complejo que puede referirse tanto a la gran cantidad de personas como a la disposición limitada de espacio. Los psicólogos han descubierto que el significado de la aglomeración es en realidad bastante complejo y que es importante tener una definición clara y precisa para poder investigar sus efectos en el individuo. Algunos psicólogos ambientales opinan que para entender los efectos que la aglomeración produce en el individuo, se necesita saber cómo experimentan la situación de aglomeración los sujetos estudiados. Por ejemplo, las personas aglomeradas en un vagón de metro pueden no sentir lo mismo que las que se encuentran en una fiesta muy concurrida. Es lo que decíamos sobre hacinamiento, pues dependiendo la situación, dependiendo el ambiente, es como se toma, ¿no? Porque, bueno, como dijimos en el ejemplo, en una fiesta no se siente la misma emoción o el mismo estado estable que cuando estás en un metro, porque tal vez cuando vas a una fiesta vas consciente a lo que vas, que va a haber mucha gente, que es normal. Pero en un vagón de metro, aunque también pienses que puede ser normal en ciertos horarios,
no estás cómodo, no te presentas cómodo, te presentas como en incertidumbre, y esto se debe a que pues tal vez no conoces a las personas, no es algo que te guste, no es algo que disfrutes, entonces de esta manera interviene. Y en conclusión, el conocimiento ambiental y la aglomeración son dos fenómenos importantes que influyen en la experiencia cotidiana del individuo. La capacidad de elaborar y utilizar mapas cognitivos es esencial para resolver problemas de espacio, mientras que la definición precisa de la aglomeración es importante para investigar sus efectos en el individuo. Ok, y ya para casi terminar, entre lo último, vamos a hablar sobre cómo el ambiente físico influye en la selección de amistades y cómo las características del ambiente urbano pueden influir en el desarrollo de los patrones de amistad y solidaridad. Es posible que no nos demos cuenta, pero el ambiente físico puede influir en la selección de amigos. Por ejemplo, las personas que viven cerca, en el mismo vecindario, condominio o dormitorio, o incluso las que comparten la misma habitación, pueden convertirse en amigos debido a la proximidad física. Yo pienso que es verdad, porque nos pasa un poco en esta parte de amistad en la escuela, porque somos un grupito de 3 y pues 2 de nosotros vivimos cerca, por ende sí estamos más conectados. Bueno, nos regresamos juntos, hacemos un poco de más cosas juntos por la cercanía. Entonces esto pues sí puede ser comprobado. Los psicólogos ambientales han encontrado que los factores especiales de los ambientes residenciales ejercen una importante influencia en el desarrollo de los patrones de amistad. Vivir cerca de otra persona o compartir servicios comunes como la lavandería o el estacionamiento a menudo proporcionan la base esencial para el desarrollo de una amistad. Por supuesto, también son importantes otros factores, como la afinidad de actitudes e intereses. Sin embargo, la amistad basada principalmente en factores ambientales fomentan fuertes lazos de solidaridad y constituyen un importante elemento del sentido de identidad social del individuo. En los capítulos anteriores se habló acerca de cómo algunas características del ambiente urbano, como el ruido excesivo o un alto grado de aglomeración, pueden conducir a la gente al aislamiento social. Pero en esta parte nos enfocaremos en las relaciones sociales positivas que a menudo se desarrollan en los ambientes urbanos. Los hallazgos obtenidos por los psicólogos ambientales que han estudiado las relaciones sociales positivas del ambiente urbano son importantes para las decisiones políticas que implican cambios en el diseño, como la renovación urbana y el diseño de viviendas públicas para familias de escasos recursos. Los psicólogos ambientales han descubierto que la causa de que muchos proyectos de renovación urbana hayan malogrado sus objetivos sociales es la inadecuada apreciación por parte de los funcionarios públicos de las dimensiones de los lazos sociales que se desarrollan en las urbes. Con frecuencia, los proyectos de vivienda pública han significado fracasos desastrosos a nivel psicológico por no coincidir su diseño físico con los patrones naturales de afiliación en sus residentes. En conclusión, el ambiente físico puede influir en la selección de amistades y el desarrollo de los patrones de amistad y solidaridad. Los factores espaciales de los ambientes residenciales ejercen una importante influencia en la selección de amigos, y la amistad basada principalmente en factores ambientales fomenta fuertes lazos de solidaridad y constituyen un importante elemento del sentido de identidad social del individuo. Además, es importante tener en cuenta las dimensiones de los lazos sociales que se desarrollan en las urbes de diseñar proyectos de renovación urbana o viviendas públicas. Ok, diciendo esto, podemos continuar con lo que ya es casi el final. El medio ambiente
es fundamental para la vida de nuestro planeta, pero su salud y calidad están siendo amenazadas por diversos factores, incluyendo la actividad humana y el cambio climático. El impacto negativo del estrés ambiental en los seres vivos también es motivo de precaución para los científicos. El estrés ambiental se refiere a la tensión que experimentan los organismos en respuesta a cambios en su entorno, ya sea de origen físico, químico o biológico. Este tipo de estrés puede tener efectos negativos en la salud y el bienestar de los organismos, incluyendo la disminución de la capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno y la aparición de enfermedades. Es importante tener una comprensión precisa del estrés ambiental para poder mitigar sus efectos y proteger la salud del planeta y de los seres que lo habitan. Existen diferentes tipos de estrés ambiental, como el estrés orgánico, el estrés psicológico y el estrés urbano. El estrés orgánico se refiere a la respuesta del cuerpo a factores estresantes del ambiente y su definición enfatiza en su aspecto fisiológico. El estrés psicológico es un proceso que involucra evaluaciones cognitivas del individuo sobre una situación estresante y sus recursos para hacerle frente. Por último, el estrés urbano se refiere a las condiciones ambientales en las ciudades que pueden causar estrés en las personas, como el ruido, la contaminación, el aire y las temperaturas extremas. Para evaluar los efectos psicológicos del estrés ambiental, Lazarus y Cohen sugieren 3 tipos de mediciones: mediciones somáticas, mediciones de conducta y mediciones subjetivas. Estos corresponden a los componentes fisiológicos y funcionales afectivos de las reacciones del estrés. También se pueden medir reacciones de estrés a corto y largo plazo, como cambios en el cuerpo controlados por el sistema nervioso autónomo y la secreción de ciertas hormonas. Además, los cambios en la conducta y las evaluaciones subjetivas de los componentes emocionales del estrés reportados por el individuo son formas de medición. En cuanto a los efectos psicológicos del estrés ambiental, se ha encontrado que el ruido puede provocar reacciones fisiológicas típicas del estrés, como el aumento de la actividad electrodérmica y la secreción de adrenalina y la presión arterial. Aunque las personas puedan habituarse al ruido continuo, esto no significa que el estrés desaparezca, ya que el cuerpo continúa experimentando reacciones fisiológicas. En resumen, es importante tener en cuenta el estrés ambiental y sus efectos para poder proteger la salud del planeta y de los seres que lo habitan. Es necesario seguir investigando en este campo para poder mitigar los efectos negativos del estrés ambiental en nuestra vida cotidiana. Gracias por escuchar su podcast de Ecopsicología.